Mis apreciados alumnos de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Les saluda una vez más su profe Mabel Servín, y en la clase de matemática aplicada de hoy les quiero compartir un contenido denominado desigualdades cuadráticas, que ya lo habíamos visto en realidad en clases anteriores. A las desigualdades también se les denomina inecuaciones. Nosotros conocemos una ecuación que es toda expresión que tiene una igualdad y además una o varias variables que se denominan incógnitas. Una inecuación, en lugar de tener una igualdad, está representado por los símbolos mayor que y menor que. Nosotros habíamos analizado ciertos teoremas en clases anteriores con respecto a las desigualdades. La diferencia es que estuvimos analizando desigualdades lineales o de primer grado. En este caso vamos a estar analizando desigualdades de segundo grado o inecuaciones cuadráticas, que son aquellas en las que la incógnita o la variable aparece elevado al cuadrado. Entonces, una observación muy importante a tener en cuenta para resolver una desigualdad cuadrática también es lo siguiente: todo número que es positivo se representa como mayor que 0. Si yo menciono que x es mayor que 0, estoy hablando de un número positivo. Si yo expreso lo contrario, que x es menor que 0, estoy hablando de un número negativo. Esto es muy importante porque trabajaremos con estas simbolizaciones a la hora de resolver nuestras desigualdades cuadráticas. Entonces quiero que me acompañen a analizar los ejemplos que tengo aquí preparados en la pizarra. Dice: resuelve las inecuaciones. Mi primera inecuación dice x cuadrado es menor que 16. Lo contrario a una inecuación mejor dicho, lineal, en donde nos decía que teníamos que dejar todo lo que tenga la incógnita o la variable antes de la desigualdad y en el otro miembro de la desigualdad los valores independientes. Cuando se trata de una inecuación cuadrática, todos los términos deben estar antes de la desigualdad y además después, en el segundo miembro después de la desigualdad, siempre debe estar expresado como 0. Entonces, ¿qué significa eso? Este 16 que está después de mi desigualdad voy a traer con mi x cuadrado antes de la desigualdad para juntar todos mis términos, haciendo siempre la operación contraria. Entonces, por un lado tendría que x cuadrado menos 16, porque esto que estaba sumando va a pasar a restar. Ustedes ya saben que esto se refiere a la transposición de términos y esto debe ser menor que 0 porque ya pasé mi 16 antes de la desigualdad, entonces no hay ningún término después de la desigualdad, entonces eso se expresa con 0. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? Y vamos a enfocarnos en lo que está antes de la desigualdad y cómo está expresado, porque eso es muy importante. Acá viene un proceso analítico en donde nosotros tenemos que razonar un poco qué es lo que nos está indicando. Dice aquí que x cuadrado menos 16 es menor que 0. Menor que 0 significa que toda esta expresión que yo tengo antes de la desigualdad en realidad representa un número negativo. Entonces, para poder resolver, el primer paso que debo hacer es factorizar la expresión que queda antes de la desigualdad. Así es que vamos a rememorar un poco los casos de factorización. Siempre los más utilizados son factor común, diferencia de cuadrados, trinomio cuadrado perfecto o un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. En este caso, como tengo dos términos y es una diferencia, una resta y además se puede extraer la raíz cuadrada de ambos términos, estoy ante una diferencia de cuadrados. Se extrae la raíz cuadrada de x cuadrado, que es x, y de 16, que es 4. ¿Qué se hacía luego? Colocábamos dos paréntesis y dentro de los paréntesis van las raíces, una vez con más y otra vez con menos. Sería x más 4 por un lado y x menos 4 por otro lado. Y esto siempre sería menor que 0. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo tengo en realidad? Tengo dos paréntesis que se están multiplicando. Entonces, cuando los paréntesis se están multiplicando entre sí, el resultado de esos paréntesis o de la multiplicación de los paréntesis genera un número negativo. Entonces, para que podamos entender de dónde aplicamos la regla, lo que yo voy a aplicar después, el proceso posterior, viene de la regla de los signos de la multiplicación.
¿En qué casos una multiplicación es negativa o es menor que 0? Decimos más por menos igual a menos. Y menos por más también es igual a menos. Porque yo estoy aquí analizando un resultado negativo. ¿En qué casos tengo un producto de signo negativo? Cuando el primero es positivo y el segundo es negativo. O cuando el primero es negativo y el segundo es positivo. Esto se refiere a los factores entre sí. Por ejemplo, si yo tengo 2 por menos 3, sabemos que es 2 por 3, 6, más por menos, menos. El primero es positivo y el segundo es negativo. Estos valores que estamos multiplicando se llaman factores. Y en este caso los factores están representados por los paréntesis. Este primer paréntesis es mi primer factor y el segundo paréntesis es mi segundo factor. Entonces yo en este caso voy a aplicar dos pasos. Siempre dos pasos después porque es una inecuación, mejor dicho, de segundo grado. Primero puede darse el caso de que este primero sea positivo, pongo mayor que 0. Y mi segundo factor, que es el segundo paréntesis, sea menor que 0. Porque yo estoy diciendo aquí x más 4 es mayor que 0, esto significa número positivo. Y aquí yo tengo por otro lado x menos 4 menor que 0, entonces tengo un número negativo. Entonces aquí sería más por menos, menos, que es lo que yo tengo aquí. Por eso tengo que desdoblar en dos partes mi procedimiento y cada uno lo resuelvo como si fuese una inecuación lineal. Por ejemplo, recuerdan que tenía que despejar mi x, ¿verdad? Voy a dejarle sola la x antes de la desigualdad. Mayor que este 4 que estaba sumando va a pasar a restar. Aquí ya resolví mi primera parte. Y por otro lado yo tengo que x menor que este 4 que estaba restando va a pasar a sumar. El 0 ya es irrelevante en ambos casos porque una vez que haya algún término después de la desigualdad ya desaparece el 0. Entonces por un lado obtuve este resultado, que x es mayor que menos 4 y que x es menor que 4. Y luego hago un segundo proceso, porque recuerden que para que sea negativo el resultado de una multiplicación, ¿qué debía ocurrir? Debía ocurrir que uno sea positivo y el otro sea negativo. O, caso contrario, este sea negativo y el otro sea positivo. Al revés, en dos casos, una multiplicación de dos factores puede ser negativo. Ahora voy a invertir la situación y voy a colocar aquí x más 4 menor que 0. Mi primer factor, estoy cambiando, aquí era positivo, acá es negativo. Y aquí voy a hacer lo contrario también. X menos 4 es mayor que 0. Aquí estoy diciendo que mi primer factor es negativo. Y aquí estoy diciendo que mi segundo factor es positivo. Entonces aquí tengo menos por más, menos nuevamente. Y efectúo como esta misma desigualdad que había hecho aquí. Entonces voy a despejar mi valor de x. Se queda sola la x antes de la desigualdad. Este 4 que estaba sumando pasa a restar, el 0 ya desaparece. Para esta desigualdad quedaría que x es mayor que este que estaba restando, va a pasar a sumar, o sea, va a quedar con signo positivo. Entonces aquí ya obtuve mis dos posibles resultados. ¿Y qué voy a hacer después? Voy a interceptar estos dos resultados que yo obtuve aquí. Voy a analizar qué pasa. ¿Qué voy a hacer para eso? Voy a trazar una recta en donde el 0, ustedes saben que está siempre en el centro de mi recta numérica. Y luego tengo dos valores que son el 4 y el menos 4. Lo mismo ocurre aquí, en esta primera parte. El 4 es positivo, tengo un 4 positivo. Y luego el 4, que es negativo, va a estar a la izquierda. Los números positivos están a la derecha del 0 y los números negativos están a la izquierda del 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a analizar cada uno de los resultados que obtuvimos aquí. Entonces aquí yo tengo el 0, a la derecha todos los positivos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos los valores positivos o mayores que 0. Y a la izquierda tengo todos los números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así sucesivamente. Pero a mí particularmente me interesan estos dos valores
que fueron los resultados de mis inecuaciones. En la primera parte nos dice x mayor que menos 4. X mayor que menos 4. Cuando tenemos el símbolo mayor que, indica siempre una posición hacia la derecha. Y el menor que indica siempre una posición hacia la izquierda porque son valores menores. Entonces, como dice x es mayor que menos 4, aquí tengo posicionado a menos 4. Entonces, el resultado que yo obtuve aquí son todos los números que son mayores a menos 4. Entonces, todos los números que están aquí a la derecha del menos 4. Bueno, después lo siguiente. Aquí me dice x menor que 4. Menor que 4. Entonces, ¿qué pasa cuando x es menor que 4? Aquí yo tengo mi 4. Voy a trazar con otro color para que se pueda identificar mejor. Menor que 4. Aquí tengo mi 4 positivo. Significa que aquí tengo hacia la izquierda todos los valores que sean menores a 4 positivo. ¿Y en dónde se interceptan estas dos flechas que yo tracé aquí? Eso es lo importante. ¿Dónde se interceptan mis dos flechas? Se interceptan entonces desde el menos 4 hasta el 4 positivo en mi primer análisis del resultado. Entonces, aquí, ¿qué valores en realidad asume la x? Valores que estén entre menos 4 y 4. De esta manera voy a responder. Menos 4 es menor que x y a la vez x es menor que 4, porque solamente hasta 4 positivo van nuestros resultados. De esa forma estuvimos analizando la primera parte de nuestros resultados. Ahora hago el mismo procedimiento con la parte B. Yo tengo aquí lo siguiente, mi recta numérica, aquí tengo el 0, aquí tengo el 4, no importa la posición en donde yo ponga, siempre que lo ponga el 4 a la derecha y el menos 4 a la izquierda, por supuesto. Entonces tenemos un primer resultado, me dice aquí x menor que menos 4. X menor que menos 4, ubico mi menos 4. Entonces aquí yo tengo que los valores deben ser menores que menos 4. Entonces todos los valores están hacia la izquierda. Todos los valores que sean menores que menos 4. La segunda parte me dice x mayor que 4. X mayor que 4. Entonces mi 4 está a la derecha y aquí estoy asumiendo todos los valores que sean mayores que 4. Significa que está hacia la derecha. Todos los valores que estén a la derecha del 4. Del 4 en adelante. ¿Dónde se encuentran aquí estas dos flechas? En ningún momento, porque uno va hacia la derecha y otro va hacia la izquierda. Entonces aquí no hay intercepción. Entonces en mi respuesta lo único válido aquí sería este resultado. Los valores de mi x deben estar entre menos 4 y 4 para que se cumpla esta desigualdad. Caso contrario, no se cumple esa condición que tenemos allí. Entonces este es el primer ejemplo que quiero estar analizando con ustedes y en otra edición les tendré una segunda propuesta para que podamos asimilar mejor el contenido de hoy o el tema de hoy.